Bueno, vamos a dar inicio al ciclo de charlas de la materia. Como hacemos todos los años, este año está dedicado a el análisis y la defensa de la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, en la era Milei. Hemos invitado a un conjunto de referentes de la ciencia aplicada, es decir, de la ciencia no en su momento de estudio, es decir, como vamos a ver más adelante, en próximas charlas, profesores universitarios o algunas otras expresiones y formas de la ciencia que se vierten de otras maneras, como el periodismo, para que nos hablen de este punto, del punto de qué está pasando con las ciencias sociales en la era de un presidente que, digamos, ha decretado la banalidad, la inutilidad y la no necesidad de este tipo de actividades en la vida nacional. Bueno, para eso hemos convocado a 3 compañeros que representan a instituciones científicas que nos van a contar, digamos, cómo la están pasando, cómo la ven y sobre todo qué están haciendo contra lo que es evidentemente un ataque probablemente el más profundo que se haya producido en la historia nacional contra esta actividad, no tanto por la magnitud en términos de recursos, hemos tenido muchos episodios de este tipo. Yo recuerdo, y fui uno de los científicos mandados a lavar los platos por Cavallo, así que ya de esto conocemos mucho, pero esta idea de la banalidad de las ciencias sociales, de la investigación científica nacional, etcétera, 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 es algo relativamente nuevo, es decir, es algo que viene a profundizar un ataque. No solamente no te doy plata, sino que además no servís para nada, no tendrías que existir. Sos un parásito, digamos, vivís con la nuestra, digamos, el lenguaje típicamente milesiano. Así que bueno, hemos invitado a un compañero de Parques Nacionales, a otro compañero del CONICET y a una compañera del INTA, que nos van a explicar, digamos, su situación particular. Lo dejo a Gonzalo presentarlos particularmente porque él los invitó y él conoce mejor que yo la relevancia de sus compañeros de lucha cotidiana, así que le paso la palabra a Gonzalo y después escuchamos a cada uno de los compañeros. Bueno, gracias por el espacio. Acá tengo a mi derecha a Alejo Farjaume, que es de la Coordinación de Parques Nacionales de ATE. La coordinación es una instancia de coordinación nacional de delegados y delegadas de los parques nacionales que tienen actividad científica, ahora Alejo nos va a contar, y Julieta Boedo, que es de la Coordinación Nacional de ATE-INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno de los organismos que precisamente ahora está en la picota. De hecho, le agradecemos mucho a Julieta que esté acá porque está esperando, ahora nos va a contar seguramente, un decreto para la madrugada de mañana que posiblemente fusione el INTA con otro organismo, con el INTI. Pero bueno, la idea es contar un poco qué es lo que hacemos, cuál es la importancia de estos organismos y qué es lo que está pasando, como decía Eduardo. No sé quién quiere arrancar. Sí, cortito, vámonos. Dale. ¿Qué tal? Buen día, gracias por estar acá, gracias por la invitación a la cátedra, a Gonza. Si quieren le damos una dinámica por ahí de una presentación cortita y una dinámica de charla por ahí de intercambio. Como contaba el profe recién, Parques Nacionales es un organismo que para la visibilidad pública y más cotidiana son lugares lindos, los glaciares, Parque Nacional Iguazú con sus cataratas, Nahuel Huapi, pero tiene a su interior una larga historia de un desarrollo ambiental y científico que hoy está puesto más que nunca, como dijo el profesor, porque ya ha sucedido otras veces, puesto en la picota con una intencionalidad política que día a día vamos descubriendo esas intenciones, y me parece que un poco la tarea nuestra como trabajadores y trabajadoras estatales,
comprometidos con las políticas públicas, no solamente y no únicamente con los derechos de los trabajadores, sino con qué políticas públicas se construyen, y por lo menos nosotros desde Parques o desde ATE Parques estamos convencidos de que eso no lo podemos hacer solos, sino que se hace con el conjunto de la sociedad, y eso viene siendo demostrado a través de lo que fue el recorrido de los últimos 15, 20 años en parques nacionales, que viene con una larga historia de lo que significa las alianzas estratégicas y políticas con distintos sectores de la sociedad, universidades por todo el país. Se me ocurre Universidad de Salta, Universidad de Córdoba, Universidad del CONAU, Universidad del Conurbano, Universidad de Buenos Aires, y para que tengan idea, la promoción número 25 de Guardaparques desde el año 2011 se hizo con la Universidad de Buenos Aires. Fue un estudio conjunto entre Parques Nacionales y la Universidad de Buenos Aires para formar a los guardaparques con una mirada más ambiental y social, cosa que eso está retrocediendo mucho en sus pasos con la mirada de este gobierno. En la época del macrismo también se dio una cuestión similar, y con los gobiernos tanto de Alberto como anteriores tuvo una mirada un poco más social, pero que tampoco tuvo la profundidad política como para poder revertir una situación de un devenir medio catastrófico del organismo que tenemos hace muchos años. Nosotros desde Parques Nacionales, para que tengan una idea, voy a dar un par de datos que se pueden sacar con 3, 4 clics de una computadora, que no tiene sentido ahondar. Somos hoy 1900 y pico de trabajadores, y digo el y pico porque es bueno por ahí resaltarlo, porque día a día nos vamos enterando de dos cosas: que vienen despidiendo trabajadores desde fin del año pasado, y porque vienen renunciando muchos, sobre todo de las áreas científicas y profesionales, por los salarios de mierda que hoy se están pagando en la Administración Pública Nacional y en las universidades también. Nosotros tuvimos un recorte salarial del orden del 27-28% en el año 2024, muy cerquita de los docentes universitarios, que anduvieron en un 31%, y eso viene como con es una política de desguace de parques nacionales y de las posibilidades de tanto control territorial como de análisis y trabajo en lo que tiene que ver con la preservación de nuestra biodiversidad, de los ambientes y los parques que protegemos. Desde ATE Parques, para concluir por ahí esta primera partecita, venimos teniendo una estrategia de visibilización de lo que significa la importancia de parques nacionales en 3 o 4 ejes. Uno, de lo que significa cuidar nuestra soberanía. Nosotros creemos que este gobierno, por lo menos desde el punto de vista territorial, viene a vender la soberanía argentina a los grandes capitales otra vez y a hacer negocios con los amigos del capital, como sucede hace muchísimos años. Defender la intervención de parques nacionales en el Consejo Interuniversitario e Interinstitucional de Ciencia y Técnica, del cual Parque forma parte desde el año 2011, y para nosotros es una necesidad, y ya que estamos en una cátedra de historia, es una necesidad. La ciencia para nosotros es historia, ¿sí? En parques nacionales la ciencia colabora y es un eje principal para los análisis de las políticas y de los planes que se desarrollan en parques, y este gobierno viene a tratar de escindir esos procesos para no poder apoyarse en lo que significa dos cosas que para nosotros como trabajadores son fundamentales. Primero, la historia. Parques Nacionales necesita historia para poder analizar el presente. Parques Nacionales necesita ciencia para poder hacer de los planes y del control del trabajo cotidiano que se hace, el conocimiento y el basamento científico y del saber. Porque Parques Nacionales y los trabajadores, por lo menos los que creemos en las políticas públicas nucleados en ATE, necesita el conocimiento científico y necesita el saber de la experiencia de quienes habitan el territorio argentino hace muchísimos años, incluso antes de la creación del Estado-Nación. Esto vengo a decir, pueblos originarios y pueblos campesinos o comunidades campesinas que habitan tanto dentro de parques como fuera de parques, con quien Parques Nacionales viene teniendo una política hace muchísimos años, que eso hoy está puesto en duda. No hace falta más que leer los diarios viendo la violencia de los desalojos que hay de comunidades tanto campesinas como indígenas, que ha tratado esta gestión de parques nacionales de convertirlo en un enemigo muy puntual. Y nosotros venimos intentando levantar la voz como para defender eso que viene de una historia ya de las primeras políticas de comanejo
que significa una coadministración entre parques nacionales y comunidades mapuches en el sur del país para trabajar el territorio de manera conjunta. Desde ATE Parques Nacionales, como dijo Gonza, somos una coordinación de delegados y delegadas alrededor del país. Venimos levantando la voz, venimos visibilizando cuáles son los conflictos, venimos visibilizando cuál es, desde nuestra opinión, la intención política de esta gestión, que tiene que ver con recortar las capacidades profesionales y científicas dentro del Estado Nacional para poder habilitar el término más fácil es decir negocios, pero todavía estamos intentando develar la trama de lo que hoy en esta actualidad significan negocios, porque negocio parece únicamente habilitar un territorio o una concesión o un negocio que tiene que ver únicamente con una cuestión mercantil. Para nosotros, pensándolo más profundamente, que todavía no es un pensamiento en curso, porque es un gobierno en curso, porque son políticas que están aplicando en curso, tiene que ver con el peligro de la soberanía territorial. Así que estamos en esa pelea. Después, si quieren, profundizamos un poquito más para pasarle la palabra a la compañera, a Julieta del INTA. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero quiero mencionar que ya hemos pasado por esta facultad, así que es un lindo momento volver a pisar estos pasillos. No somos tan persistentes, así que nos hemos ido en algún momento por algunas cuestiones, pero es muy lindo volver acá a la facultad. Bueno, como venían diciendo, el INTA está siendo bastante golpeado, sobre todo en los últimos meses, desde noviembre, exactamente. Esto, para hacer un pequeño raconto, empezó ya con este gobierno que tiene una mirada bastante mercantilista con la ciencia y con el desarrollo de cualquier avance en este sentido. Empezó con un desfinanciamiento, ¿no? Hay varias estrategias para desfinanciar estos organismos de ciencia y tecnología, desfinanciando programas que son importantes para el territorio desde arriba hasta abajo. Estos justamente somos 3 organismos que tenemos una llegada territorial muy importante con las comunidades, con la agricultura familiar, con los pequeños productores. El INTA desarrolla tecnologías para grandes producciones, pero también para la pequeña escala, la agricultura familiar, y eso es lo que vienen a desarmar hoy. Así que se empezaron con un desfinanciamiento de programas como ProHuerta, Cambio Rural. Son programas que eran importantes sobre todo para salir de la crisis por la que estamos viviendo todos y todas, de poder llevar adelante nuestros propios alimentos, ¿no? El INTA hizo un acompañamiento, hace con lo que puede, con lo que les queda, un acompañamiento muy importante en ese aprendizaje, en esas capacidades que transmite. Lo que está haciendo este gobierno, que es por palabras del nuevo presidente del INTA hace pocos meses, puesto a dedo, por supuesto, el presidente y la vice, no tienen en cuenta la mirada social. De hecho, nos han dicho que no tiene nada que hacer la función social adentro del INTA. Esto da cuenta de que las capacidades que tenemos adentro, la intención es, en principio, la amenaza de despidos permanente que venimos resistiendo. Pero también, como mencionaba mi compañero, están sucediendo renuncias, pero en el caso del INTA son retiros voluntarios, son programas que también tienen que ver con, que para nosotros como Asociación de Trabajadores del Estado, son despidos encubiertos. Todas esas estrategias que tienen para nosotros y nosotras, tienen una estrategia para cada contratación, ¿no? Los contratos que se caen a 90 días, los transitorios se caen luego de un año y las permanentes tienen ahora... el pase de disponibilidad con el cierre de unidades, porque también, por lo menos lo que es en el INTA, vienen por el patrimonio. El INTA es al ser una extensión muy grande, tiene también tierras que son de investigación, ¿no? Que llevan su tiempo, su desarrollo, prueba y error, llevan trabajo, pero no va en consonancia con la mirada que tienen de producción ellos. Entonces, ya han venido por tierras de Salta, han venido por un edificio muy, muy caro en el barrio de Palermo, que algunos se habrán enterado sobre la calle Cerviño, con mecanismos que son bastante fuera de la ley, ¿no? Porque vienen arrebatando, vienen con mecanismos de... La verdad que el INTA tiene una estructura creíamos, ¿no?, que era tan dura y tan institucionalmente fuerte, pero honestamente se están llevando todo puesto, van contra la ley de creación del INTA en este momento, están dando vueltas con una estructura
que por supuesto que tiene que ver con la entrada grandilocuente a los privados, con que las capacidades se vayan a trabajar a sitios privados, desfinanciar el organismo. También vienen, bueno, por este negocio inmobiliario que viene de la época del macrismo, se está acrecentando ahora. Con esto, ¿no? Avasallando con la propia letra del INTA, entonces esto también son estrategias que tenemos que llevar adelante, que son con la calle, que es con lo que más sabemos hacer, de estar resistiendo en la calle, pero también hay medidas judiciales que tomar. La verdad que es un momento en el que aflora la ilegalidad y nos sentimos bastante avasallados y avasalladas en este momento. Ahora la amenaza que es inminente en cuestión de horas es la amenaza de la fusión con otros organismos. Hay muchos organismos que están en lista para fusionarse. En nuestro caso es el INTA y el INTI, que se ve que por una letra pareciera que somos iguales. En un primer momento nos querían también fusionar con CONAE, con los compañeros del área espacial. No tienen ni idea de lo que están haciendo. No, de verdad no nos conocen, no los conocen. Queremos reírnos, a veces tratamos de reírnos de estas cosas, pero a la vez estamos muy angustiados, muy angustiadas. La fusión para nosotros implica despidos necesariamente. Donde hay 2 secretarias quedará una, donde hay 3 técnicos quedarán 2, donde hay 6 quedarán... De verdad que necesariamente la fusión es achique. Así que, ¿qué implica el achique? Además de muchas familias que quedan sin su ingreso mensual, que la ciencia y la tecnología está totalmente desfinanciada ya desde hace muchos meses, pero está en agenda que no sea prioridad, no es negligencia, vienen a romper todo eso, como vienen a romper las redes comunitarias en las cuales tenemos llegada, pero vienen a romper con los avances, con las capacidades que tenemos. Se han ido compañeros y compañeras imprescindibles para ese desarrollo de producciones que pueden colaborar hoy más que nunca hablábamos con los pequeños productores que están tratando de salir, como cualquiera de nosotros que está tratando de llegar a fin de mes como puede, haciendo malabares. Así que también poner en valor nuestra lucha en la calle, que la verdad que nos estamos viendo de verdad casi todos los días. Eso hay que decirlo porque da cuenta del abrazo que estamos teniendo como estatales. Algunos podemos resistir más, otros vienen avasallando. Es una batalla bastante sangrienta en algunos lugares. Y bueno, en nuestro caso venimos resistiendo los despidos que vienen amenazando desde noviembre concretamente, con un plan del 30% de la planta que queda afuera. De una planta de 6.100 quieren llegar a 4.500 como si fueran meros números. Y bueno, hasta ahora no sucedió. Y esto implica mucho cuerpo, mucha cabeza, mucho compromiso, mucho acompañamiento y mucho abrazo de los compañeros. Eso hay que poner en valor porque cada uno se debe por algunos momentos caer, nosotros nos caemos y nos levantamos y eso es lo que nos lleva a sobrepasar este momento, porque va a ser un poco largo, esperemos que no, y esto depende solo de nosotros que no sea tan largo. Paso la palabra. Bueno, yo voy a hablar de CONICET, no sé si voy a ser tan breve como los compañeros, voy a intentarlo. Yo quería arrancar primero contando un poco qué es CONICET, porque es un organismo del que se habla bastante, sea porque aparecemos en la propaganda de un yogur, que se fue desarrollado por CONICET, o por las noticias de ajuste, o por un montón de cosas que se hacen y salen en los diarios, salen en la televisión, pero no sé si me parece que por fuera del organismo es difícil tener dimensión de qué es. Así que voy a arrancar un poquito por ahí. El CONICET es hoy el principal organismo por su extensión, por la cantidad de trabajadores científicos que tiene, el principal organismo científico de la Argentina. Tenemos hoy una planta de 27.000 trabajadores a lo largo de todo el país, trabajando en distintos institutos. Hay más de 400 institutos que dependen de CONICET o que dependen de CONICET y universidades. Tenemos investigadores y equipos de CONICET en el INTA, en parques nacionales, digamos, estamos por todos lados. Y el 90% de esa planta se dedica a tareas científicas, o sea, es la planta o de investigadores e investigadoras,
o becarios o el personal de apoyo a la investigación, pero los dos sectores más numerosos son investigadores y becarios, que todos están trabajando directamente en una investigación propia como parte de un equipo de investigación. Milei, cuando ya desde la campaña electoral, cuando prometió cerrar el CONICET, cosa que no ha hecho, en parte por la lucha que hemos dado los trabajadores del organismo, lo comparó con la NASA. Estaba muy en boga la comparación con la NASA por parte de los libertarios, y es una comparación trucha por dos cuestiones. Una comparación que no le conviene al gobierno tampoco. Es trucha porque mientras que la NASA se dedica a una sola área del conocimiento científico, que es la aeroespacial, CONICET se dedica a todas las áreas del conocimiento científico, desde la investigación básica, o en biología, en medicina, hasta las ciencias sociales, pasando en el desarrollo de nuevos materiales, física, matemática, astronomía, todas las áreas del conocimiento científico están reunidas en CONICET. Por eso, nomás ya la comparación no vale. La comparación era porque el CONICET tiene más trabajadores que la NASA. El CONICET tiene 27.000 más o menos, la NASA tiene 18.500. Claro, pero los de CONICET están repartidos en 50 áreas de conocimiento. Pero la comparación más trucha de eso tiene que ver con la cuestión presupuestaria. El CONICET tiene, voy a mirar los numeritos que me anoté por acá, la NASA tiene un presupuesto anual de 23.000 millones de dólares. El CONICET tiene hoy, al 2024, después de un ajuste importante, pero ya antes venía flojito el presupuesto también, un presupuesto de 400 millones de dólares. O sea, 32 veces más tiene la NASA. Una comparación un poco más certera por el tipo de organismo es la comparación con el CNRS francés. No me hagan pronunciar en francés porque no me va a salir muy bien, y esto queda grabado. El CNRS francés es un organismo parecido a CONICET, abarca todas las áreas del conocimiento. Ahora, tiene bastantes más trabajadores, vamos a mirar, 38.000 trabajadores, basta casi un poquito más de 10.000 más que CONICET, y tiene 8 veces más presupuesto. O sea, no son... en la comparación salimos perdiendo. Y los 400 millones de dólares de presupuesto de CONICET quizás parece mucho, para nuestro bolsillo es un montón, pero para tomar dimensión eso es lo que gastó Caputo y Bausili el viernes antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vendiendo dólares a un precio que no fue el precio que el dólar tuvo el lunes. Cuando uno compara el presupuesto ya no de CONICET, sino de todos los organismos científicos de la Argentina, en términos de porcentaje del PBI, la Argentina pierde por todos lados. El presupuesto hoy es 0,2% del PBI cuando Estados Unidos, vamos a mirar los números. El de Estados Unidos es 3,46% del PBI, el de China 2,43%, el de Corea del Sur 4,93%, y así podríamos seguir. El promedio de presupuesto de la Argentina en ciencia y técnica como porcentaje del PBI está por debajo del promedio de América Latina. Eso es más o menos hoy el CONICET. El presupuesto que tenemos es apenas 4 veces más grande que la cantidad de plata que todos los años el Estado argentino le regala a una sola empresa, a Mercado Libre, Galperín, bajo la forma de diferentes tipos de subsidios. Y en estas condiciones, con estos recursos, con recursos que no es que antes de Milei teníamos el presupuesto de la NASA y ahora no. O sea, el presupuesto de CONICET es muy exiguo desde hace mucho tiempo, las condiciones de trabajo, de precariedad son muy malas desde hace mucho tiempo. Claramente estamos en un proceso de vaciamiento muy acelerado, estamos perdiendo presupuesto y trabajadores a lo pavote, pero con esos recursos el CONICET es hoy
uno de los organismos científicos más prestigiosos del mundo. En los rankings internacionales que suelen hacer distintas instituciones, CONICET suele salir sistemáticamente como el organismo más importante, mejor rankeado de América Latina y uno de los principales del mundo, compitiendo con la NASA, compitiendo con el CNRS, palmo a palmo, con muchísimos menos recursos. Como decían Alejo y Julieta, estamos atravesando un proceso de ajuste muy fuerte. No voy a abundar demasiado porque probablemente el ajuste hay que verlo en relación a qué se pierde. Quería hablar un poquito, y de eso me voy a dedicar al final, de qué es lo que se hace en CONICET, que me parece relevante, porque si no sabemos para qué sirve el CONICET y cuál es la potencialidad, que les diga que echaron a 1000 trabajadores, a 500 o a 2, van a decir, y bueno, sí, no sé, capaz que había que echarlos. Pero bueno, para poner en números el ajuste, el CONICET viene en un proceso tuvimos despidos, tuvimos recorte de becas, se están desarmando equipos, no hay presupuesto, no hay financiamiento a la investigación científica desde hace más de un año, porque el principal organismo para el financiamiento de la actividad científica, que es la Agencia para la Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, está prácticamente paralizado. O sea, ese es un organismo que todos los años otorgaba subsidios a los equipos para pagar los insumos de laboratorios, para arreglar los equipos, para financiar viajes de campo, o sea, para que podamos hacer nuestro trabajo, porque nuestros institutos no tienen plata para eso. Esa plata venía de otro tipo de organismos como la agencia I+D+I. Bueno, la agencia está completamente paralizada, los equipos de investigación están funcionando con lo que pueden, con lo que les quedó, con los insumos que quedan, pero estamos en una situación que en muy pocos meses, y ya está pasando, hay equipos que van a decir, bueno, no, voy al laboratorio y me siento a mirar el horizonte, porque no tengo nada que hacer, porque no hay recursos para investigar. Lo mismo que contaba Alejo está pasando en CONICET con el tema salarial. Hemos tenido despidos, una tanda de despidos importante en marzo del año pasado, pero al día de hoy ya hay, por lo menos en el personal administrativo, más renuncias que despidos. La gente se está yendo de CONICET porque los sueldos que se están pagando, en el caso del personal administrativo, no les alcanza para pagar la SUBE. Y el problema es que tenés un organismo de 27.000 trabajadores, de los cuales el 90% son científicos, y sin personal administrativo toda esa estructura se cae. No funcionan las comisiones evaluadoras, no funciona ninguna de las muchísimas cosas que hace CONICET. La realidad que tenemos es que por esta situación de los bajos salarios, por el desarme, por la falta de financiamiento, por la falta de ingreso a las carreras de investigador científico y de personal de apoyo, que son mecanismos por los cuales uno va haciendo carrera dentro de CONICET, por todo eso el CONICET perdió en el último año 1.300 trabajadores. Es la primera vez en muchísimos años que tenemos menos que el año anterior. Esto es el fenómeno tantas veces mencionado de la fuga de cerebros. Pero es importante, como les decía, ver, digamos, qué es lo que se está recortando, qué es lo que se pierde CONICET. Entonces quería dedicar unos minutitos, y ahora sí, ya cierro, a contar algunas investigaciones y por qué esas investigaciones tienen que ser financiadas por el Estado. Pues mi ley nos dice, bueno, si quieren investigar, váyanse al sector privado, investiga con la tuya, que hace el currículum y anda a buscar trabajo. Y así no funciona la ciencia. O sea, necesitamos una inversión estatal en ciencia y tecnología si queremos tener todo lo que puede traer el desarrollo científico. Cuento algunas cosas. Hace muy poquitos meses fue noticia que un equipo del Instituto Leluar, que queda acá a unas 20 cuadras, en Parque Centenario, desarrolló un test para detectar dengue. Ese test para
detectar dengue es un test que cumple con todos los estándares internacionales, digamos que es similar al que podría usarse en cualquier lugar del mundo, pero que se puede producir nacionalmente a menor costo de los test importados. O sea, nos serviría no solo para enfrentar, bueno, este año no hubo tanto dengue, pero seguramente vamos a volver a tener, para enfrentar una epidemia que todos los años es un problema, y esto permitiría afrontar esa pandemia con recursos para detectar y tratar a tiempo el dengue, ahorrando divisas. Incluso es un tipo de desarrollo que por sus costos podríamos exportar también. Hay un montón de desarrollos de este tipo que podrían servir para potenciar nuestra industria, para ahorrar costos, para generar desarrollos que se pueden exportar. La Argentina es uno de los pocos países que ha desarrollado una vacuna contra el COVID. Se desarrolló tarde, en parte por todos los problemas que tenía el CONICET, porque no estábamos en el mejor de los mundos posibles, pero si esa vacuna se hubiera desarrollado a tiempo, es una vacuna que nos hubiera permitido exportar, se han hecho negocios millonarios con las vacunas, y ahorrar divisas a lo pavote. La Argentina gastó toneladas de dólares importando vacunas que hicimos acá y que podríamos haber tenido en medio de la pandemia acá. Igual, ese es un criterio para medir el CONICET. Hay muchos desarrollos que podrían servir para que la Argentina despliegue una estructura industrial diferente a la que tiene, una estructura de exportaciones diferente a la que tiene. O sea, la ciencia es un arma para pensar un país distinto. Estos son algunos ejemplos de eso. Hay muchos desarrollos en el agro que se han hecho no solo en CONICET, sino en los organismos científicos como el INTA. Pero esa no es la única forma de medir el valor que tiene el conocimiento científico y el desarrollo científico para un país. En la Argentina, por ejemplo, hay equipos de investigación que están investigando una vacuna para el Chagas. El Chagas es una enfermedad endémica que se da en particular en poblaciones pobres de América Latina y es una enfermedad que para los laboratorios, que son los que suelen desarrollar vacunas, no es un negocio. Porque si tu producto se lo tenés que vender a gente que no tiene para comer, no le vas a sacar toda la plata que invertís en eso. Y esos desarrollos que no van a ser un negocio para ninguna empresa, pero sí es un negocio para el país, porque mejora la calidad de vida y la salud de un montón de gente, incluso permitiéndonos ahorrar costos en el sistema de salud, gastos estatales que tenemos, son valiosísimos. Y la ciencia tiene caminos que muchas veces no se pueden vislumbrar al principio de la investigación científica. Hay desarrollos científicos con una potencialidad económica enorme que surgen de cosas que a nadie se le hubiera ocurrido que de ahí podía salir plata. Hay un ejemplo que suelo dar que me parece muy gráfico. Hay un equipo de investigación en CONICET que estudia el comportamiento social de las abejas. Es decir, ¿cómo le vas a sacar plata a eso? ¿Para qué queremos conocer el comportamiento social de las abejas? Bueno, este equipo, a partir de eso, estudiando cómo se comunican las abejas y cómo van a polinizar ciertos cultivos, desarrollaron un perfume que imita esos olores que siguen las abejas y que aplicados a ciertos cultivos permiten aumentar la polinización, por ejemplo, del girasol o de otros cultivos industriales. Bueno, este equipo de investigación fundó una empresa, BeFlow, para comercializar esos
esos perfumes que permiten aumentar los rindes de ciertos cultivos hasta en un 50%. La empresa tiene sede acá y en Estados Unidos y en su primera ronda de inversión cuando sale al mercado consiguió una capitalización por 8.000 millones de dólares. Y todo a partir de un biólogo que estaba investigando el comportamiento social de las abejas. Hay muchísimos ejemplos de este tipo, porque en la ciencia uno muchas veces sigue caminos que no sabe a dónde van a llegar. Uno está desarrollando el conocimiento de algo cuya aplicación en principio no se conoce. Uno puede proyectar a muy largo plazo. Volviendo a algunos ejemplos, bueno, la vacuna contra el COVID. El mundo desarrolló vacunas contra el COVID en tiempo récord porque el Estado en Europa, en los países europeos y en los Estados Unidos tenía 20 años a cuesta de inversión pública en el estudio de las tecnologías que se usaron en esas vacunas, financiadas por el sector público. Para una empresa financiar una investigación en tecnologías como la del ARN mensajero, que no sabes bien para qué vas a usar y en qué producto la vas a aplicar, y tenerlo ahí 20 años hasta que por ahí en una de esas aparece una pandemia y un virus nuevo y lo utilizás, no es un negocio rentable. Pero esas empresas que hicieron AstraZeneca y todas las que desarrollaron vacunas no hubieran tenido ninguna vacuna si no hubieran estado esos estados invirtiendo durante los 20 años previos. El GPS es una tecnología que no se podría desarrollar sin la teoría de la relatividad de Einstein. Porque sin el cálculo de la relatividad, todos los GPS le pifiarían, no habría manera de geolocalizar una posición. Ahora, cuando Einstein formula esta teoría, nadie está pensando en GPS, no existía ni la posibilidad de hacer algo así como un GPS. Y después hay muchísimos desarrollos que no van a ser comercializables. Acá estamos hablando de los que se pueden comercializar, pero todas las investigaciones en el área de ciencias sociales, bueno, hay formas de rentabilizarlas. Va a haber más adelante acá en la materia una charla específica sobre ciencias sociales, así que no me voy a adelantar a eso, pero las ciencias sociales tan denostadas por este gobierno investigan problemas que a la Argentina le vendría bien conocer. La pobreza, los problemas de la vivienda, los problemas de las condiciones de trabajo, de la educación. Cualquier funcionario en cualquier área de gobierno en la Argentina, cuando se sienta ahí, si tiene ganas de hacer algo, con este gobierno hay muchos funcionarios que parece que no tienen muchas ganas de hacer algo, pero cualquiera que quiera ir resolver un problema social, probablemente tenga que recurrir a un montón de investigación que se ha desarrollado en el CONICET. Y sin ir más lejos, y con esto cierro, me extendí demasiado seguramente, la propia historia. Acá estamos en una materia de la carrera de historia, calculo que la gran mayoría de los que están, no sé si todos, son estudiantes de historia. La investigación en historia necesita ser financiada por el Estado. Si partimos de que calculo que todos los que estamos acá estarán de acuerdo, no sé si los otros libertarios también, pero estamos acá porque creemos que es necesario enseñar historia, es necesario que todo el mundo en la Argentina conozca su historia, y para que tengamos una historia, alguien tiene que investigarla, alguien tiene que escribirla, alguien tiene que pensar esos problemas. Capaz que Milei piensa que la historia, le pregunta a Conan, habla con espíritus
de gente muerta y de esa manera se reconstruye la historia, pero no es así. Necesitamos ir a los archivos, necesitamos hacer entrevistas, necesitamos consultar fuentes, necesitamos pensar los problemas y necesitamos escribirlos. Con el criterio que tiene Milei para la ciencia, seguramente nos dirá, bueno, vayan a pedirle un privado. ¿Y qué historia va a financiar un privado? ¿Qué historia va a financiar una empresa? Y la historia que tenemos, porque buena parte de nuestra historia es eso, pero va a ser solamente eso, una historia escrita por la clase dominante, por el que tiene plata para pagar la investigación en historia. Así que bueno, hasta acá dejo. Gracias por escuchar. Bueno, ahora vamos a las preguntas del público. Yo tengo algunas, yo acá como público, digamos, alguna un poco anticlimática, porque hay que ponerle sal a la comida, ¿no? Siempre. Pero si alguno tiene una pregunta ya preparada, ya que se sale de la vaina le doy el micrófono. Si no, arranco yo. No avalanchen. Dale. Bueno, en primer lugar agradecerles la presencia, que difundan la situación por la que están atravesando los trabajadores de las instituciones a las que pertenecen. La pregunta se origina en el hecho de que muchos de estos recortes se pueden realizar por una falta de empatía y falta de conocimiento de gran parte de la población de los trabajos que hacen ustedes, de cuál es la misión, como se dice ahora, de las instituciones de las que forman parte. Por eso yo les quería consultar, aprovechando que justamente esta charla se va a subir al canal de YouTube y para que todos puedan escucharlos a ustedes, que nos comenten uno o dos de los salarios de bolsillo que cobran los trabajadores de las instituciones en las que están, uno o dos ejemplos de los trabajos que realizan, la duración de la jornada laboral, y uno o dos ejemplos de trabajos concretos específicos, que la sociedad recibe por parte de ustedes. Gracias. Bueno, sobre salarios, ¿qué tema? Mira, el INTA históricamente, a la comparación del resto de los organismos, hemos tenido el salario bastante al límite de la línea de la pobreza. Lo digo porque el resto está bastante por debajo. En este último año, por supuesto que eso se desbandó, así que ya estamos al mismo nivel y bueno, esto implica para el salario, mira, un salario promedio, podemos hablar de 1 millón de pesos, que bueno, que ya también lo que hay que empezar a hablar es que en las casas tampoco es que hay dos ingresos, porque cuando hablamos de canasta familiar, cuando hablamos de canasta básica, bueno, la referencia se toma siempre la familia de 2 adultos, 2 adultas y 2 niños, ¿no? Bueno, ya no es así, digamos que los modelos también cambiaron y habría que cambiar también las mediciones. Así que podemos hablar de un directivo de 4 millones a un trabajador de 2 millones, de 1 millón, perdón. Y bastante más de bajo, ¿sí? Estoy tomando mis casos más cercanos y la canasta está bastante por encima de eso. Así que desde lo que estaba, mientras escuchaba también a los compañeros, me parece que lo que hay que encuadrar, hay que ponerle el encuadre en qué estado están pensando, qué país están pensando, porque tiene que ver, va en línea con eso. Si un trabajador está precarizado, si el horario de jornada laboral es de 8 horas, también tenemos que mencionar que las 8 horas no son tales, sabemos que cuando llegamos a casa seguimos trabajando, las tareas de cuidado continúan, cuando tenemos compromiso y militancia ni hablar, estamos haciendo lo que podemos todos en cada caso. Por supuesto que nada de eso es pago, es con mucho corazón, pero muchos tenemos que tener más trabajos para llegar a fin de mes, que no debe ser la historia tan distinta a la de ustedes. Ese es el caso de INTA, de los trabajadores de INTA, le paso a Alejo. Bueno, en Parques, para contar un poquito, trabajan como 3 colectivos de trabajadores. Unos son científicos, profesionales, técnicos y administrativos, y por otro lado guardaparques, ¿sí? Y por otro lado combatientes de incendios forestales.
lo que se llaman los brigadistas, que estuvieron muy en boga todo este verano por tantos incendios en la Patagonia y en los parques nacionales. El salario inicial de un brigadista de incendios forestales en la zona de Buenos Aires y el centro del país arranca en 600.000 pesos. A medida que se va subiendo un poquito, no es que aumente significativamente, no es que pasás 3 años y ganás 1,5 millones, no, ganás 50.000 pesos más, 60.000 pesos más. En las zonas más alejadas de lo que es la capital federal, en el Sistema Nacional de Empleo Público, a los trabajadores estatales se le paga una compensación que se llama zona, que lo vendría a ser la zona desfavorable. Que algunos dicen, bueno, cobran más salario. Sí, se cobra más salario porque el costo de vida en Bariloche es más caro que en la capital federal, aunque acá es bastante caro. El colectivo acá todavía vale 500 mangos y allá vale 1.700. Por poner un ejemplo muy puntual. Pero arranca 600.000, un guardaparque arranca más o menos en 700.000 pesos y un administrativo arranca más o menos en 450, 500.000 pesos acá en la zona centro. Parques Nacionales, preguntaba la compañera también, ¿qué contar un poco también la defensa? ¿Cómo contarle a la sociedad? Nosotros sentimos, por eso también estamos en un dilema y tratar de ver eso que hay de una subjetividad que se puede expresar en la calle y en diálogos con la sociedad cuando uno hace una jornada de protesta o cuando uno camina a la calle o cuando uno convoca a la sociedad, de mucha empatía. Entonces lo que tenemos que revelar es por qué hay una empatía muy grande al trabajo de los brigadistas, ni se imaginan, ¿no? Y al trabajo de los guardaparques, al trabajo de los técnicos que salen al territorio de parques nacionales, y por qué no hay un lazo más fuerte entre esa empatía por el trabajo que se ve o por eso que se cree tan importante como cuidar nuestra biodiversidad, cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza, y lo que significan una defensa cuando nos están echando. Tenemos que indagar un poquito ahí, tenemos que ver qué hay ahí. Yo no me como el verso y la curva de este gobierno del orto, de que son todo unos ñoqui, por eso nadie sale a defenderlos. Hay algo ahí que tenemos que seguir revelando, que tenemos que seguir mostrándonos, como que no existe política pública, creo yo, por lo menos estatal, sin los trabajadores de parques, del INTA, del CONICET, pero tampoco existe política pública sin los trabajadores ligados a la sociedad. Y es eso lo que tenemos que tratar de seguir como indagando para poder construir lazos más fuertes, incluso con las universidades. Que lo vuelvo a repetir, como dije al principio cuando hablé cortito. El trabajo de parques nacionales en la cuestión científica tiene que ver con universidades alrededor, a lo largo y ancho del país, y no únicamente como uno se puede imaginar, que únicamente se ligan con las carreras de biología o las carreras de geografía o con las carreras de antropología, con las carreras de historia también, con las carreras de otras disciplinas de las ciencias sociales también, porque el trabajo de la política pública en los organismos científicos también es interdisciplinario y hace falta darle potencia a esa cuestión interdisciplinaria para ver que la toma de decisiones, la construcción de políticas públicas a mediano y a largo plazo tienen que ver con esa cuestión de trabajo interdisciplinario. Le voy a poner, ya que Gonza puso ejemplos, hace 2 semanas, 3 semanas, se pudo llegar a la conclusión de un trabajo que se llamaba la recolonización del hábitat del huemul. El huemul es una especie emblemática de la Patagonia. Después de una investigación entre científicos, guardaparques, profesionales y brigadistas, de un trabajo de investigación de 30 años. ¿Sí? 30 años para que vuelva el primer ejemplar del huemul al Parque Nacional Lanín, en un trabajo de parques nacionales con otra fundación Willow Willow que de Chile. Entonces, lo que tenemos que desentrañar, lo que tenemos que romper la lógica de este gobierno, además de que quiera hacer mierda, me parece que las normativas, las políticas públicas, es el inmediatismo, ¿sí? Y en la falta de trabajo a largo plazo para poder tener la construcción de soberanía y de cuestiones que para nosotros de parques nacionales, que aparezca un huemul después de 30 años, posta, parece un boludo, parezco, pero se nos caían las lágrimas. Y parece como, ¿y qué carajo me importa un huemul en la Patagonia? Bueno, importa tanto probablemente como la vacuna, ¿sí? Porque nos tienen que importar esas cosas. Y para que nos importe esas cosas tenemos que lograr esa empatía de que eso se hace del trabajo de los trabajadores y trabajadoras en concordancia con otros y ver cómo hacemos para que se logre esa empatía.
Si echan trabajadores y trabajadoras, la conclusión final es o que van a cerrar organismos, ¿sí? o que los van a acomodar a los intereses que, por lo menos desde nuestro pensamiento, desde ATE, Parques y supongo que el resto de los compañeros también, no están en línea con la necesidad de las mayorías, que hay que pensarlas también. No es que están claras las necesidades, hay que pensarlas, pero esta gente viene como a romper todo eso. Los salarios están en lo que te dije. Las necesidades del trabajo a largo plazo son una obligación desde el punto de vista de la política ambiental y la política de parques nacionales, y necesitamos cuidarnos y cuidarnos con todos. Con todos. No nos alcanza con nosotros solos. Cuento breve de CONICET. Hicimos hace poquito un trabajo sobre salarios que hizo Yanina, que está ahí atrás, sobre los salarios en CONICET, así que los tengo más o menos frescos. Como Alejo tenemos varios sectores. El sector administrativo está cobrando salarios de alrededor de 800.000 pesos, 700.000. Ahí tenés que sostener, por ejemplo, con esos salarios al sector informático. CONICET tiene todos los sistemas de evaluación, todo está todo informatizado, son sistemas en donde cada gente que se presenta algo en CONICET tiene que cargar todo lo que hizo y todo su currículum en unas plataformas especiales con las que se evalúa, y uno de los grandes problemas que tenemos en CONICET es que los informáticos se van, porque no, por esos sueldos en el sector privado consiguen muchos mejores sueldos. Y después ya los administrativos que hacen tareas más de liquidación de sueldo y todo, también se están yendo. Porque por esos sueldos, el que vive en el segundo cordón de conurbano se le va buena parte del sueldo en cargar la SUBE. Después tenemos las becas alrededor de 900.000, 1.000.000, y bueno, como contaba también Alejo, hemos tenido en los últimos años una política de achatamiento de la escala salarial, en los últimos años, no de Milei, de Alberto, una política de achatamiento de la escala salarial en la cual con una beca cobrás más o menos 1.000.000 de pesos, pero si tenés 20 años de antigüedad en el organismo y sos investigador de una categoría intermedia, cobrás 1.200.000. O sea, estás ahí nomás. Sacábamos la cuenta de que hay un cálculo de lo que necesita un trabajador para vivir, que no es la línea de pobreza del INDEC, sino que, porque la canasta de pobreza del INDEC no cuenta todo lo que se necesita. Hay un cálculo de los compañeros y compañeras de ATE-INDEC, de una canasta que creo que está en 1.600.000, bueno, el 80% de CONICET está por debajo de esos sueldos. Y después, en relación al trabajo cotidiano, bueno, en CONICET, así como hay un gran abanico de disciplinas científicas que se desarrollan, también hay un gran abanico de tareas. Está desde el trabajador administrativo, que tiene una jornada laboral de X cantidad de horas, va todos los días a su lugar de trabajo, a cumplir con ese trabajo administrativo, a liquidar sueldos, coordinar comisiones evaluadoras, etcétera. Y después tenemos todo lo que son tareas de investigación donde sería difícil decirte una jornada laboral, porque generalmente es mucho más que 8 horas por día, nunca es de lunes a viernes, muchas veces no tiene feriados ni fines de semana, porque hay cosas que no pueden esperar. Los experimentos en laboratorio no le podés poner un plazo administrativo burocrático de bueno, no, de lunes a viernes, y volvés el lunes y se te murieron todos los bichos, te murieron las moscas, los ratones, no tenés nada. Y lo mismo del trabajo en ciencias sociales, tenés que ir a trabajo de campo, llevas un montón, y después escribir los resultados, en donde muchas veces los plazos no los ponemos nosotros porque se vence el plazo para mandar un artículo o un congreso o lo que sea, con lo cual muchas veces nos pasamos fines de semana, feriados, trabajando desde casa. Es lamentablemente muy común, en parte porque el trabajo científico tiene esa particularidad, en parte porque las exigencias del organismo para cumplir con una serie de parámetros te obligan a eso. Más o menos. Bueno, ¿algún otro que se haga de la vaina? Si no, pregunto yo. Vamos a tratar de ser un poco anticlimáticos para
para que empiece la parte divertida, digamos. Yo en general tengo el defecto de preguntarme siempre qué hice mal. ¿Sí? No sé si es bueno, pero siempre que me pasa algo que no era lo que yo esperaba, digo, qué cagada me mandé. Puede ser de mi educación católica, ¿no? Yo fui a colegio de monjas, soy bautizado, confirmado, con comunión y todo, y alguna vez se me metió en la cabeza ser jesuita. Siempre pasan cosas en la vida. Puede que venga por ese lado, ¿sí? Pero es difícil de entender el fenómeno Milei. ¿Por qué es difícil de entender? Por varias razones. Primero, porque mi especialidad durante mucho tiempo fue historia agraria. O sea, yo conozco el CONICET y he trabajado con resultados de investigación de CONICET durante años. Y es difícil entender, digamos, cómo se consigue la gigantesca y yo diría casi perfecta maquinaria productiva que es el campo argentino sin CONICET. O sea, sin el INTA es imposible. O sea, ¿cómo puede suceder, cómo podríamos explicar la aparición de variedades, transformaciones genéticas, formas de cultivo, etcétera, etcétera, sin el INTA? Entonces uno dice, pero si Milei es un político capitalista, ¿cómo puede decir? Hasta la sociedad rural ha salido a decir, guarda con lo que hacen con el INTA. Digamos, entonces suena como raro, es decir, ¿cómo puede ser que sea tan idiota que se esté tirando un tiro en el pie? Porque efectivamente, digamos, el agro pampeano no se explica sin el INTA. Y entonces uno se pregunta por la racionalidad de un gobierno que parece capitalista y, digamos, está arruinando las bases de los negocios de muchos capitalistas. Y eso uno lo puede encontrar en el Servicio de Parques Nacionales, porque se te incendia una provincia y, bueno, está bien, uno piensa en los animales, piensa en las personas, pero si yo fuera empresario, lo primero que pienso es se me incendia el rancho. Esto no es razonable en términos capitalistas, en términos de empresarios. O sea, no me sirve no tener un sistema de parques nacionales que evite que se me queme la empresa. Entonces uno dice, bueno, acá hay mucha irracionalidad. Mucha irracionalidad. Y tal vez el presidente concentre esa irracionalidad porque es difícil encontrar gente tan bruta, gente tan ignorante de lo que hace, porque realmente es gente muy ignorante de lo que hace, no tienen idea de lo que están haciendo. A mí siempre me viene a la cabeza un videíto que a veces apareció por TikTok, de unos mercenarios que en medio de la selva juegan con AK-47 y tienen un mono enfrente y se lo dan y el mono empieza a gatillar con eso y casi los mata a todos. Bueno, el mono es Milei acá. O sea, le hemos dado el manejo de un país y está disparando para cualquier lado. La pregunta es cómo es posible que hemos llegado a esto y que el 50%, más del 50% de la gente vote esto. Y que estemos yendo a una elección en la cual muy probablemente va a ganar. Y uno escucha las voces disidentes y son todas muy razonables. Me incluyo, yo supongo que la mía también es muy razonable, como voz disidente. Pero en la explicación de por qué Milei, tenemos que incluirnos nosotros. O sea, venimos de 20 años de una perspectiva de la Argentina, de una perspectiva del país, de la ciencia, de los parques nacionales, completamente distinta, inversa. Uno puede juzgar si mejor o peor o si es la que le gusta. Comparado con esto, indudablemente mejor, no es la que a mí me gusta. Pero, digamos, son 20 años de una orientación completamente distinta, por lo menos superficialmente. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hicimos mal? Porque si nosotros no cuestionamos eso, y entonces es probable que volvamos a caer en la misma, y además es probable que sigamos apelando a lo que no tiene sentido apelar. O sea, yo entiendo al compañero cuando dice, vas por la calle y todo el mundo te dice, sí, lo de ustedes es importante. Me pasa a mí como docente universitario.
Haces una marcha, se juntan 2 millones de personas. Ahora, después votan a Milei. Después pasan las cosas que pasan y vos salís a la calle y no hay uno que te tire un gancho. No hay uno que... Entonces, hay que tratar de colocarse uno mismo, me parece a mí, en el problema y decir, bueno, ¿qué es lo que hicimos mal? Entonces yo hago esta pregunta. Yo tengo una respuesta en relación a la universidad, puede estar bien, puede estar mal, pero es un balance que yo hago en relación a mi ámbito. La pregunta que yo les hago es a ustedes, ¿qué se hizo mal? Si es que se hizo algo mal, por ahí, digamos. Pero yo, digamos, conozco CONICET, he estado en CONICET y sé que en CONICET se han hecho muchas cosas mal. Y hay muchas cosas que debieran cambiar, aun cuando no esté Milei. Aunque le entregáramos a CONICET a un Leloir, digamos, socialista, o sea, un tipo científico, comprometido con la ciencia y encima socialista, hay cosas que tendrían que cambiar. Y sobre todo hay cosas que tendrían que cambiar, me parece, a nivel de la propuesta política que defendemos desde aquí. Desde aquí, desde la propuesta política que se propone desde la universidad. Y lo hago extensivo, lo sabrán ustedes o no, yo no conozco esos campos, puedo hablar por pero es evidente que la universidad ha estado defendiendo cosas que tal vez no eran realmente populares. Que tal vez no solo no eran realmente populares, sino que evitaban lo popular. Y entonces cuando después vemos a alguien de la 1.11.14 que le importa 3 pepinos lo que pasa en filosofía y letras, y tal vez no es porque es bruto, porque es bestia y de derecha y se volvió fanático de Milei porque el otro es un tarado que hace monerías, sino porque tal vez el otro le ofreció algo que nosotros tendríamos que haber ofrecido. Entonces, cuando yo veo a la universidad más preocupado por la diversidad sexual que por la inflación, y entonces me pregunto, ¿la universidad realmente está pensando en los problemas de la gente? ¿O está pensando el problema del microcosmos en el que está metido? Entonces yo, décadas a la UBA, preocupado por... Nos hicieron hacer cursos de, digamos, adecuación mental antipatriarcal, y mientras tanto la realidad de las masas iba por otro lado. Y entonces de repente las masas votan a un tipo que te dice cualquier barbaridad, que te dice que es xenófobo, homófobo, todos los fobos que se te ocurran, pero te dice voy a atacar a la casta y voy a bajar la inflación. Y te gana. Y entonces yo digo, como universidad, y sí, estuvimos mirando a otro lado. El hecho de que esté Milei ahí, el hecho de que esa bestialidad social esté gobernando el país. Yo hoy, antes de salir de acá, veía el entierro de Francisco y veía, bajando por la escalera, Trump, Macron, Meloni, Milei. ¿Cómo un tipo que se disfrazaba de Leonardo Fabio, que decía que le llamaban vaca mala porque hacía sexo tántrico y ya imagínense qué cosa? ¿Cómo ese tipo es el presidente de los argentinos? Algo hicimos mal. Y yo como miembro de la universidad puedo decir muchas cosas. Una es esta, estuvimos mirando para otro lado y vivimos un microcosmos. Un microcosmos que nos parecía muy progresista, muy abierto, muy popular, y se demostró todo lo contrario. Ni era progresista, ni era abierto, y por sobre todo cosa, no era popular. Y entonces uno puede negarse, cerrar los ojos y decir lo que pasa es que la sociedad se derechizó. Pero cuando un tipo hace campaña diciendo voy a joder a todos los que te joden, yo no digo que el que vota eso es un tipo que se derechizó. Porque Milei habrá mentido y todo lo que se quiera, pero dijo vamos a hacer el ajuste con la casta, no con las masas. Y cuando yo, digamos, me la plazo hablando del sexo de los ángeles, y me preocupo si hay que hablar con la E, y no me preocupo por el programa de un tipo que dice
yo voy a bajar la inflación. O sea, yo a vos que ganás 500 lucas, 600 lucas, 700 lucas, que estás desesperado por gastarlo lo más rápido posible, porque el minuto que tardes es el minuto que vale menos, y lo votan a ese tipo y sí, están votando aumento de sueldo. Porque si a vos el sueldo te llega a fin de mes y vale lo mismo que al principio, en un contexto de inflación acelerada, te están aumentando el sueldo. Entonces, si a mí eso no me preocupa, si yo estoy preocupado por hacer un baño, está acá, lo pueden ir a ver, donde es tan inclusivo que tiene la foto de un nene, una nena, un varón, una mujer, alguien que parece varias cosas, un delfín, Cuando yo estoy preocupado por eso, en una facultad donde los baños comunes, donde van los alumnos comunes, se caen a pedazos, y yo digo, estamos mirando para otro lado. Y cuando nos dicen que somos casta, ¿y qué querés que te diga? ¿Cuál es el comportamiento de la casta? Sino, entre otras cosas, mirarse a sí mismo y despreocuparse del resto. No digo que la realidad de ustedes sea la misma, yo estoy hablando por la universidad. Pero digo, cuando pasa una debacle de este tipo, algo hicimos mal. Porque todo lo que ustedes dijeron, y lo que yo podría agregar y mucho más, es rigurosamente cierto. Y si esta política sigue así, en un par de años no hay nadie acá sentado. Y si esta política sigue así, en 4 o 5 años este país va a ser Belindia. Va a ser una minoría minúscula que vive como en Bélgica y una inmensa mayoría que vive como en la India. Y eso pensando que a Milei le vaya bien. Si le va mal, no sabemos. Por ahí es mejor que le vaya mal, porque por ahí se nos ocurre otra cosa y vamos por otro lado. Pero si le va bien, este país es una catástrofe social. Y frente a eso, entonces, ¿qué hicimos mal? ¿Qué quiera? Me parece que hay que construir la respuesta igual, porque es una pregunta que, primero que nos hacemos todos y todas todo el tiempo. Me hiciste acordar a incluso un periodista de hablar hace unos meses de otra cosa, me preguntaba qué pasó, y yo pensando una explicación, ¿no? Pensé que era para una nota. No, le estoy preguntando a todo el mundo qué pasó para así poder construir una respuesta. Me parece que primero tenemos que pensar en que tal vez no haya una sola respuesta. Te escuchaba hablar y pensaba en una de las respuestas, tal vez también nos faltó explicar lo que tenemos, lo que costó conseguirlo también. Que hay muchas cosas que fueron dadas y que hay una generación que no sabe que eso fue a fuerza primero a fuerza de la historia, ¿no? Que alguien la pudo construir, la pudo contar, de trabajadores que han luchado por ese derecho. Los trabajadores del Estado garantizamos derechos, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho al conocimiento, todos somos vías y canales para que todos puedan acceder a derechos. Me parece que hay algo en el vínculo que hablaba Alejo de la sociedad que una de las posibles respuestas entre tantas nos faltó más vínculo con aquellos que le faltaba esa parte del saber cómo conseguimos todo lo que conseguimos. También tiene que ver con que nos han abierto muchos frentes, entonces en este momento creo que cada uno tendrá alguna respuesta posible. En lo que me fui anotando cosas, es imposible abarcar todo lo que estamos, por ejemplo, al interior de cada organismo. Estaba tratando de pensar qué hicimos mal, porque coincido con vos en que por supuesto hay que dedicarle un tiempo a pensar qué hicimos mal. Yo creo creo que todos coincidimos en que por lo menos desde trabajadores y trabajadoras, el nivel de precarización por el que venimos arrastrando varios años, ¿no? Que se acrecentó ahora, pero venimos con un arrastre de contratos en el Estado que no hemos sabido transformarlos en contratos fuertes, en plantas permanentes, a pesar de que ahora yo les contaba al principio que también vienen por todas las contrataciones, ¿no? Me parece que nos faltó eso de fortaleza en lo que construimos, desde la legalidad, desde los contratos, pero lo que es cinta, la verdad que
en esa llegada, ¿no? En la mirada a quién nos dirigimos. La verdad que en el caso del INTA, que es lo que vienen a desarmar, la llegada ha sido siempre para un gran abanico. Digo, se han desarrollado desde silobolsas para los grandes productores que conservan semillas y que, bueno, que les ayudan a la comercialización de sus producciones, pero también el acercamiento con la agricultura familiar y esas familias que también hablábamos antes. Hay campos que los quieren tal vez, sembrar soja y dejar que es más rápida, ¿no? Y arruina bastante los suelos, y dejar de desarrollar variedades de vegetales. El INTA es muy rico en primero que puede hacer desde un larvicida para combatir el mosquito del dengue, vacunas, y tiene radares, mejoramiento de suelo. La verdad que justamente el INTA tiene un abanico tan grande en lo que es la tecnología agropecuaria, que vamos a ver qué queda de todo eso, pero también sacando un poco de cada uno. Todo esto merece tiempo de trabajo, y es la inmediatez con la que hablaban mis compañeros, con la que se están manejando ahora y vienen a romper. Así que, ¿en qué nos equivocamos? Tal vez cada uno pueda aportar lo suyo y poder construir una gran respuesta. Me parece que también es global. Digo, sigue ganando Trump. La derecha está avanzando en el país, el individualismo, la falta de solidaridad. Acá tenemos todavía construidas redes para seguir combatiendo eso, pero en los organismos del Estado también han votado a Milei, una gran mayoría. Eso es angustiante porque los tenemos al lado y también vienen por ellos. Esto es también el trabajo que hacemos día a día en nuestros lugares de trabajo. Decirles que también vienen por ustedes, ¿no? Porque antes, el nivel de despidos también tiene que ver con algo aleatorio. No hay un laburo tan individual, salvo que en algunos casos persecutorios, pero la verdad es que vienen sacamos 1.500 trabajadores, ¿no? Como los despidos masivos tienen que ver con eso. Así que paso la palabra para seguir construyendo. Como decía Julieta, la respuesta tiene múltiples dimensiones y la podemos agarrar por cualquier lado. Yo tengo algunas ideas de cada una de esas dimensiones, no las voy a abordar todas, porque si no, me quedo una hora más hablando. Pero bueno, para poner esas dimensiones, como decía Julieta, acá hay un fenómeno internacional, entonces no alcanza solamente con mirar lo más inmediato, porque tenés que explicar no solo a Milei, sino a Trump, a Meloni, etcétera. Hay una dimensión nacional, no podríamos explicar a Milei sin los múltiples problemas del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo en general. También tengo algunas cosas para decir, pero no voy a meterme ahí. Lo mismo con el sindicato, o los sindicatos, digamos, también hemos tenido problemas ATE y los sindicatos, que en parte estamos pagando, pero me voy a meter con la dimensión más inmediata de la pregunta que hacía Eduardo, que es pensar desde mi organismo, el CONICET, qué hicimos mal, y hay algunas cosas para decir sobre eso. Yo creo que uno de los principales problemas tiene que ver con que en CONICET ha habido mucha investigación divorciada de las necesidades sociales. Hay mucha investigación, no todo el CONICET es eso, pero hay mucha investigación que no está pensada en función de los problemas de la gente, o porque está pensada en función de problemas de empresas. CONICET tiene un directorio en el que tiene tanto peso como los representantes de los investigadores, un representante de la sociedad rural y uno de la Unión Industrial Argentina. Pero no es solo eso, no es ese solamente el problema, sino que hay mucha investigación que investigo este tema porque se me canta. Vuelvo de vuelta a la historia. ¿Cuántas investigaciones en historia son, bueno, voy a investigar este problemita allá aislado? ¿Y por qué investigas eso? Porque me gusta, porque pintó, está bueno. Digamos, como futuros historiadores que son ustedes, también pensar si hay que investigar por qué problema del presente estoy resolviendo.
Y lo mismo en todo ámbito, en el ámbito en general de las ciencias sociales. ¿A qué problema estoy ayudando a resolver? ¿Para quién? ¿Para qué? O sea, en el CONICET hay mucha investigación y hay un sistema que ha premiado investigaciones que investigo esto porque me gusta, porque está de moda, porque sigo las modas teóricas del momento, y hay un organismo que tiene un sistema de evaluación que hemos cuestionado mucho desde ATE-CONICET, que seguimos cuestionando mucho. Digamos, los últimos problemas con el sistema de evaluación los tuvimos ayer, que premia esas cosas. O sea, hay un sistema de evaluación que muchas veces premia no al que se pregunta, al que está pensando un problema del presente y para resolver alguna necesidad social, sino al que sigue la moda de tal o cual orientación teórica o tales o cuales problemas. Y esto, a su vez, es reforzado por un sentimiento, por poner un nombre, por una actitud que suele aparecer en algunos investigadores, que es: no tengo por qué dar explicaciones de lo que investigo y por qué. Lo cual yo lo he visto dicho en algún foro de investigadores, alguna red social, diciendo: no le voy a explicar a nadie por qué investigo tal tema, porque me evaluó una comisión de expertos de no sé qué, las comisiones evaluadoras de CONICET, que me dijo que mi tema era relevante, entonces no tengo por qué explicarle a nadie. Por suerte es una actitud no mayoritaria en CONICET, es una actitud que, digamos, que Milei ha puesto claramente en cuestión. Pero la vez que yo vi eso, dije: ¿cómo que no? Te están pagando el sueldo. Y te están pagando un sueldo que es bajo en relación al nivel de formación que tenés, al nivel de especialización que tenés, pero es un sueldo que muchas veces está muy por arriba del promedio de lo que cobra cualquier trabajador en la Argentina. Entonces, ¿cómo que no tenés que dar explicaciones? Primero, tenés que tener una explicación de por qué investigás lo que investigás y cuál es la relevancia. Y segunda, le tenés que explicar eso a cada uno que te lo pregunte por la calle. ¿Cómo no vas a tener que dar explicaciones? Esa actitud de casta, como decía Eduardo, de una élite que está por fuera de... y es un problema. Y que se ve reforzada también por otras cosas que tiene el propio organismo. La difusión científica, por ejemplo, la divulgación. Hay muchos esfuerzos de divulgación científica en CONICET, pero durante mucho tiempo y aún al día de hoy, la divulgación de la actividad científica no es premiada por el CONICET. Si vos escribís un paper que sale en inglés en la revista más prestigiosa, pero que nadie en la Argentina, salvo 3 o 4, van a leer, ahí CONICET te premia, te promociona, llegás a la máxima categoría. Ahora, das una entrevista en un canal de televisión o escribís una nota en un diario explicando la importancia que tiene tu investigación para la gente que te está pagando el sueldo, para la población de la Argentina, y eso no vale nada. Y en muchas comisiones se ve como una pérdida de tiempo, muchas comisiones evaluadoras, digo, los que evalúan nuestra permanencia y promoción en el organismo. Es visto como una pérdida de tiempo. Un poco ha ido cambiando, se valora un poco más, pero durante mucho tiempo estuvo esa actitud y hay mucha gente que lo ve como una pérdida de tiempo, el explicar. De hecho, los pocos divulgadores que hay son autodidactas, o sea, te formás como divulgador a las patadas, no es que hay algún tipo de formación para poder hacer eso, que obviamente la tenés que tener, porque si vos estudiás física, no es lo mismo ser un físico que ser alguien que explica para qué sirve la física o para qué sirve tal investigación. Y la última, creo que un poco lo mencionó Julieta. Después hemos tenido políticas en el organismo, en CONICET, que no han cuidado, el CONICET, que no han cuidado a sus trabajadores. Tenemos niveles de precariedad laboral en CONICET, no de ahora, de siempre. Ni siquiera, no culpa de Macri o de Alberto, vienen de antes. Vienen de antes, se han reforzado, se han potenciado. Trabajadores contratados que todos los años renuevan, tienen que renovar sus contratos. Milei vino y dijo: esos contratos son por 3 meses.
A esa gente la echan, ni indemnización le tiene que pagar. Al Estado no le cuesta nada. No puedes hacer un juicio. No puedes hacer un juicio laboral por un despido injusto porque el Estado te contrató de manera precaria y tu trabajo se terminaba en 3 meses. Jodete, se terminó, no te quiero renovar. Lo mismo en el caso de CONICET con el tema de becarios y becarias. O sea, tenemos un sistema que está todo el tiempo expulsando trabajadores. ¿Y por dónde vienen los despidos? Por ese lugar que es el más precarizado, el eslabón más débil de la cadena. Hay otros organismos, en INTA, contaba Julieta lo de los retiros voluntarios, porque tiene una estructura un poco más robusta que hace un poquito más difícil eso, pero después hay los organismos que están haciendo pelota, los hacen pelota y porque se las dejaron servidas para que los hagan pelota. Bueno, eso aporto, lo dejo a Alejo. Bueno, cortito también. Primero a lo que pregunta Eduardo, no sé. Digamos, ¿qué hicimos mal? No sé. De hecho, es la construcción por ahí de encontrar argumentos, encontrar un pensamiento un poco más profundo y sí necesariamente un poco disruptivo. Porque estamos frente a un dilema, ¿no? No digo solamente, pero sí los trabajadores y trabajadoras estatales, que es revisar un poco el recorrido de los últimos años en un momento tan delicado para nuestras instituciones y para nuestros trabajos, que en muchos casos, en el caso de nosotros tres, no lo dudo, están ligados a nuestras pasiones y están ligados a nuestros deseos. Nosotros decíamos en Parques Nacionales, hace un tiempito había un chiste que nos hacía un amigo que te decía, che, ¿dónde trabajás? En Parques. ¿Y cómo hiciste para entrar? No sé cómo hice para entrar, pero no sé cómo hacer para salir, porque son trabajos que te atrapan desde el punto de vista de la pasión, tanto profesional como afectiva también. Y la política pública se deslindó de la cuestión del afecto. Por lo menos en el caso de Parques Nacionales hace algunos años, cuando el proceso de una profesión, el proceso de un trabajo colectivo ligado por el afecto político se rompió. Pasó a ser un empleo y no un trabajo ligado a las políticas públicas. Pasó a ser un ingreso, ¿sí? A ver cómo hago para ganar más plata independientemente de qué es lo que estoy haciendo. En un montón de casos. No digo todo, ¿no? Estoy contando como ejemplo, no quiero generalizar. Y por otro lado, nuestro sindicato ATE tiene mucha historia de pelea, de resistencia, pero también de discusión de políticas públicas, con aciertos y con errores. Entonces, yo lo que no me quiero primeramente es comer el verso de que las decisiones de gobierno son las decisiones del Estado. Y nosotros somos empleados estatales que dependemos de política del Estado y a veces uno puede tener alguna cercanía más con un gobierno, pero eso no implica defender todas sus decisiones. Yo creo que el gobierno de Milei está lleno es una mierda, y el gobierno anterior fue muy malo. Y el de Macri fue otra mierda, y así venimos hace 20 años. Yo creo que es una distinción con lo que dijo Eduardo, que dijo 20 años. Pusiste como un límite, como algo de 20 años. Yo creo que estamos desde el 83 estamos en un recorrido democrático que en algunos lugares hay que revisar muy, muy fuerte, en la construcción de qué significan políticas públicas del Estado en beneficio de las mayorías. No sé si llamarlo masas o sectores populares, pero por ahí de la mayoría de la población. Y que me parece que está ligado, y en Parques lo discutimos también, en algo que está un poquito en boga ahora, que son estos que Milei bastardea las nociones de cambio climático y de crisis. Cuando dicen no voy a las vieron que Milei no manda gente a las conferencias de las partes de Naciones Unidas, a las cuestiones. Y yo debo decir, y yo estoy de acuerdo con Milei, hay que revisar el alineamiento de la Argentina con respecto a sus políticas desde el punto de vista del ambiente, de depender de las lógicas que se arman en un centro de poder de la socialdemocracia europea. Creo que nos falta pensar la política autónoma y la política soberana, pero no como lo dice Milei, que quiere hacer mierda todo. Lo dije de una manera como para romper un poquito. Hay que volver a pensarlo. Somos dependientes de los centros del poder para pensar nuestras políticas. Y los gobiernos progresistas también estaban ahí. Y las instituciones por ahí de investigación también están un poco ahí. Cuando Gonzalo dice, piensan cuestiones que tienen que ver con esto, ¿cómo se empezó autónoma? ¿Cómo pensaron los territorios eso? ¿Cómo pensaron las comunidades rurales, las comunidades indígenas, las comunidades que están en los territorios todo el tiempo viviendo? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Qué es lo que hay que pensar y cómo hay que pensarlo para poder desarrollar una política y una soberana y autónoma?
que no dependa de cómo hacemos para bajar el 1,5% de la temperatura al 2030 en acuerdo con el Acuerdo de París. ¿Hay maneras de pensarlo? Yo creo que sí. ¿Se hicieron cosas mal? Muy mal. ¿Los empleados públicos, los trabajadores estatales, somos la casta? No, pero tenemos cosas para pensar. La gente votó a Milei porque las cosas andaban como el orto, y sí. Y creo que hay una revancha de los sectores populares hacia ciertos sectores de la cuestión del arco político tradicional, que se ven ahora en todas las esquinas porque hay elecciones y a veces desaparecen. Pero sí hay una revancha de ciertos sectores populares con respecto a lo que fueron los beneficiarios de determinadas políticas que se vendieron como que eran para las grandes mayorías, y la verdad, si tengo que contestar lo que dijo Eduardo, y no lo eran. No eran para la gran mayoría. Evidentemente, los que tuvimos la suerte de tener un salario a fin de mes, los que teníamos una obra social, los que teníamos la cuenta de banco, no éramos la gran mayoría. Éramos, no quiero decir en la casta porque no me quiero comprar eso, pero éramos los beneficiarios de un sistema en los últimos 10, 15 o 20 años que evidentemente en los sectores más populares, en los sectores que podían cobrar una asignación universal por hijo o podían cobrar algún plan social, esto no llegó. ¿Por qué? Porque creo que existan los subsidios es un fracaso de la política. Y nosotros siempre lo estuvimos viendo como si fuese un triunfo. Es un fracaso. Que haya que subsidiar el transporte es que los salarios o los ingresos de la población están como el orto. Entonces, ¿qué salimos a defender eso? Pongámoslo en cuestión. Yo creo que nuestro sindicato, esto no es para hacer como... está en condiciones de volver a rediscutir por fuera de los que son los gobiernos, porque también cometimos errores como sindicatos de acercarnos más a gobiernos, que obviamente eran mucho mejor que estos, pero que no tuvieron la audacia, ¿sí? o la fortaleza para poder discutir modelos de apropiación, de acumulación, de los que siempre son los que manejan la manija. En el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, en el gobierno lo que fuese. Con mayor o menor anclaje en la posibilidad de que ciertos sectores, tanto populares como nosotros, trabajadores estatales, estemos un poco mejor. La precariedad en el Estado, ¿sí? La reforma del Estado de Caballo en la década del 90, no la cambiamos nunca. El único que hizo un cambio en el Estado, el que hizo el cambio más fuerte en el Estado fue Macri cuando introdujo la digitalización de los procesos del Estado. Después venimos con contrato precario hace 30 años, 40 años. ¿Sí? Con salarios que están por debajo de la línea de pobreza hace un montón de tiempo. ¿Con mejoras salariales en otra época? Sí. ¿Qué nos faltó? Una audacia para que los trabajadores públicos, o sea, los trabajadores estatales, sean parte de una política de transformación ligado a los sectores populares a ver cuáles son las reales necesidades para poder construir una política autónoma. ¿Fracasamos? Sí. ¿Qué pasó? No lo sé, todavía no lo sé. Creo que tenemos que seguir construyendo esa respuesta. Y creo que tenemos que tratar de buscar dentro del CONICET, universidades, parques también, la posibilidad de la articulación de políticas autónomas que no estén siempre mirando para afuera y estén mirando un poco más para adentro en cómo se desarrolla una semilla, un paper que tenga real anclaje en lo que puede ser la modificación de una realidad y no únicamente necesario un cartelito en un baño inclusivo. Creo que es necesario, pero si la política la salimos a vender, que eso fueron todos los cambios que hicimos, tenemos un problema de escala y de dimensión. Bueno, no sé si alguien quiere hablar, ahora se puso picante. Acá, digamos, quiero tomar lo último que dijo acá el compañero por lo siguiente. Hay un punto que es cierto, cuando te están atacando es muy difícil empezar a pelearnos. Porque uno dice, bueno, mira, no nos peleemos ahora, lo cual es razonable, inteligente y parte de la lucha. O sea, si te están atacando, no te empieces a pelear en tus propias filas. Por eso, tal vez, la pregunta por el que nos pasó se responde, aunque vos decís no sé, me parece que dijiste muchas cosas, se responde positivamente olvidando o dejando de lado algo que forma parte de la derrota. O sea, para decirlo brutalmente, hay que dejarse de joder con la memoria.
y lo dice un historiador. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos es un futuro. Y cuando vos le hablas de la memoria a alguien y otro le habla del futuro, no hay mucho para elegir. Cuando vos le estás hablando de cosas que pasaron hace 50 años y alguien viene y te habla de cosas que están pasando ahora y que te van a pasar mañana, no hay mucho para elegir. Entonces lo que me parece muy importante de lo que está asomando, y sobre todo en la intervención última del compañero, es: estamos mal porque nos falta algo, y lo que hicimos mal es eso que nos falta. Y él dice un proyecto autónomo. Él dice un proyecto que nos conecte con la masa, como dijo Julieta, como dijo Gonzalo. Y entonces a eso hay que ponerle nombre. Hay cosas que fracasaron, hay un nombre que está dando vuelta que no se menciona, Cristina. Y Cristina es el fracaso. Nos guste o no, es así, porque esos 20 años son Cristina. Y las políticas que no alcanzaron son esas. ¿Y eso qué significa? ¿Que Cristina es mala? No, yo no hago ninguna calificación de orden personal ni nada por el estilo. Hago una calificación de orden político. Ese fue el instrumento político que nos sacó de algún lugar y nos llevó a un lugar. Y no estaría Milei. Y ese es el debate. La pregunta es: ¿por qué en vez de construcción autónoma no lo llamamos construcción de un proyecto político? Y que ese proyecto político construya otro país. Y no es un problema de falta de audacia, es un problema de políticas. No hubo ley del aborto con Cristina. No hubo desprecarización de los trabajadores con Cristina. Al contrario, si vos ves el trabajo negro con Cristina, es más alto que con Menem. Y las reformas de Caballo no se dieron nunca más atrás. Hay aguache porque se eliminó de facto la asignación, ¿cómo se llama? Claro, se eliminó la asignación familiar. Cuando vos tenés un salario en blanco, tenés una parte de asignación familiar. Entonces, ¿por qué en vez de ponerlo en blanco, además de mantenerlo en negro, negreás la asignación familiar y le llamás aguache? Y a eso le llamas progresismo. Y porque evidentemente tu interés tiene que ver con una palabra que tampoco hemos mencionado, con la clase. ¿Cuál es el proyecto de clase? Y evidentemente es que los empresarios no paguen la asignación familiar, que la pague el Estado, o sea, que lo paguen los mismos trabajadores con sus impuestos. Y entonces la pregunta es: ¿para quién gobierna? Y nosotros como trabajadores, cuando nos planteamos por un programa, ¿qué decimos? ¿Para quién gobernamos? ¿Cuándo gobernamos nosotros? Porque yo estoy seguro que Parque Nacional en tus manos, CONICET en manos de Gonzalo o INTA en manos de Julieta, seguramente funcionaría infinitamente mejor de lo que ha funcionado hasta acá. Por una razón sencilla, porque son del espacio, conocen los problemas y tienen una perspectiva de clase porque son trabajadores. Y entonces yo, cuando veo a mis compañeros en la universidad, digo: el problema es que los universitarios no se creen trabajadores. Se creen una élite que vive en el mundo de no sé qué. Y por lo tanto no plantean un programa de clase. ¿Qué universidad necesita la clase a la que yo pertenezco? ¿Y qué proyecto político coloca a esa clase en el comando del Estado? En lugar de colocar a otros que comandan el Estado, dándote una migaja, pero gobernando sistemáticamente para otros. Porque, digamos, Milei se acaba de gastar, como bien dijo Gonzalo, 50 presupuestos del CONICET, 50 presupuestos del CONICET en mantener un dólar atrasado. Porque si vos sacás la cuenta del dólar blend, de la intervención directa y todo por el estilo, eso te da más o menos 20.000 millones. 20.000 millones son 50 presupuestos del CONICET. ¿En qué? En financiar un carry trade, es decir, en darle ganancia a tipos que apostaban poniendo la tasa en pesos para después cambiarse a dólares. O sea, 4 o 5 tipos que están forrados en guita. 20.000 millones. Y acaba de pedirle 20.000 más a Coso que vamos a tener que dar para nosotros. Bueno, listo. ¿Sí? Ahora, Cristina hizo lo mismo. Cuando Cristina se fue, el dólar estaba recontra atrasado. E hizo lo mismo. Es más, vendió dólares a futuro. Regalados. Entonces, bueno, tenés a los trabajadores en negro igual que Menem.
atrasás el dólar y beneficiás a la financiera igual que Menem. Tenés la obra pública congelada, metida en 4 o 5 tipos, igual que... Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a seguir creyendo en esas cosas? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir creyendo que ese tipo de instrumentos políticos son los que nos van a sacar adelante? Cuando yo pienso qué es lo que hicimos mal, digo, no construimos un partido de trabajadores, no construimos un partido con un programa de clase obrera. Y entonces, ¿por qué nos extrañamos de que CONICET después se desvíe para cualquier lado? Se desvía para donde se tiene que desviar. Que el INTA no se desvíe para otro lado. Y entonces uno agarra y ve a los trabajadores del INTA desesperados porque ven la crisis y dice, acá hay que intervenir, y entonces piensan en la agricultura familiar. Y yo me pregunto, ¿la agricultura familiar es la solución? Y no, pero es lo que podemos hacer. Pero lógico, en el INTA, ¿qué puedes hacer? No podés eliminar la pobreza del país. No podés resolver la vida a todos los campesinos. Es imposible. Podés hacer algo, y es loable que lo hagas. Pero para eso hay que pensar, digamos, por fuera de los espacios en los que estamos, pensar políticamente. Es decir, ¿cuál es el instrumento político con el cual yo no me voy a ver obligado a remarla en dulce de leche y vamos a poder construir un país de otro tipo? A mí me parece que cuando uno dice, ¿por qué perdimos? ¿Por qué nos fue mal? ¿Por qué gobierna Milei? Y porque de frente no tiene nada. Y sigue gobernando porque no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene? Un conjunto de gente que haría más o menos lo mismo que hace él. Te la adornaría un poco, te aflojaría un poquito, pero haría más o menos lo mismo. Si te sobra un poco de guita, sos un poco más generoso, ponele. Y entonces hay más empleos en CONICET, perfecto. Pero el empleo negro del 40% no baja. Y entonces es lindo ser investigador de CONICET, yo lo fui. Ahora, el tipo que está en negro, que no sabe que si mañana está con laburo o sin laburo, que no tiene obra social, que no tiene un carajo, ¿por qué se va a preocupar por el CONICET? Y eso no se resuelve porque el CONICET se preocupa inmediatamente por ese tipo, porque lo hacen. Vos decís, yo lo hago, tengo las comunidades ahí, lo hago, Julieta lo dice. Sí, nosotros también. La UBA tiene extensión universitaria, se preocupa. Esto es parte de eso. Pero es todo lo que podemos hacer desde este lugar. Ahora, al mismo tiempo somos sujetos políticos, tenemos que poder plantearnos otra cosa. Y a mí lo que me preocupa es que hoy, frente a la nada, lo único que aparece es el retorno de lo que ya vimos. Y por eso hay ciertas palabras que no podemos pronunciar. Y parafraseando a alguien que no me gusta, pero probablemente sea, digamos, el próximo presidente, digamos, la clase obrera debiera empezar a cantar una canción que no conozcan todos. Y la canción que no conoce todos en relación a la clase obrera es un gobierno de trabajadores. No de empresarios simpáticos, sino de trabajadores. Me parece que esa es la que nos está faltando. Y digamos, si no, somos todas buena gente. Y lo digo en serio, somos todos buena gente. Porque estamos acá un sábado a la mañana tratando de pensar en mucho más que nosotros. Porque yo hoy tengo 3 millones de cosas para hacer en mi casa. Aunque más no sea dormir un poco más. Y estamos acá. Y nos vamos a ir de acá y vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, somos todos buena gente. Pero el punto es, ¿qué construye la buena gente? ¿Qué construimos la buena gente? Más allá de la reacción necesaria en el lugar que estamos, porque Julieta hace lo que tiene que hacer, no puede dejar que el INTA se destruya y no puede dejar que tus compañeros se queden sin laburo. El compañero hace lo que tiene que hacer. Parques nacionales es un bien de la nación, no puede ser el capricho de cualquier idiota. Y además los trabajadores tienen derecho. Punto, eso hay que hacerlo. Yo me pregunto por el más arriba. Que mientras damos estas peleas, tenemos que poder confluir en algún lado a discutir qué país queremos desde otro punto de vista. Mi punto de vista, lo acabo de expresar, no tiene por qué ser compartido. Puede estar mal, puede ser una tontería, puede ser, mira, muy lindo lo tuyo, pero no funciona. Y cada uno va a decir lo suyo. Y cada uno va a decir, bueno, a mí me gustaba más Cristina. Perfecto, eso está bien. Mi opinión es otra, pero está bien. Es el debate que nos merecemos. Pero yo digo,
¿no tendríamos que por lo menos crear un ámbito para poder hablar de estas cosas? Un ámbito que nos contenga a todos los que queremos hablar de estas cosas. Un congreso nacional de luchadores populares, de miembros de partidos, etcétera, 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 con la mayor amplitud posible. ¿Sí? Donde esté la gente que por lo menos es buena. Después que piensa lo vemos. Bueno, gracias por invitar a pensar, porque después de todas estas semanas creo que es el único momento. Uy, me está haciendo pensar. Entre memoria y futuro, qué difícil. Bueno, gracias por eso. Sabés que es una pregunta o es un disparador que viene ocurriendo en el INTA en estos últimos días, muy fuerte, que pareciera que estamos a merced de todo un consejo directivo que es el campo, y que depende del momento histórico, nos protege o nos expulsa. Entonces la pregunta que nos hacemos estos días tiene que ver justamente con eso. En esa silla faltamos nosotros. En esa silla falta un trabajador. Y entonces ahí vamos un poco atrás a la memoria para construir el futuro. ¿Cuándo fue el momento de poder ubicarnos en esa silla? Si en algún momento nos queda un espacio para reflexionar sobre esto. Porque una de las estrategias es no dejarnos espacio para repensarnos en este momento. Por lo menos a nosotros que estamos de guardia permanente y en defensa permanente. Bueno, es esto, es estar en defensa y no como si no hubiera espacio para construir algo, porque estamos todo el tiempo defendiéndonos. En el caso del INTA, el Consejo Directivo está compuesto por 10 sillas. Históricamente es 50% del sector público, 50% del sector privado. Del sector público hablamos desde las facultades veterinarias, las de agronomía, presidencia, que siempre hasta hace pocos meses ha sido también parte del INTA. Ese es un hecho inédito, que ahora es una corporación la que está conduciendo nuestro organismo, a Presid. El otro 50%, bueno, es la sociedad rural, la Federación Agraria, CREA, Coninagro, todas, seguramente todos ellos que habrán en algún momento escuchado, es la mesa de enlace. Bueno, hoy eso pareciera que es todo uno, porque en esas votaciones que se están dando estos últimos meses, cada vez más crudas, uno está dándole su suerte y su destino a personas que han sido, bueno, vocales, uno pretendería, de las facultades de agronomía, ¿no? De lugares públicos que estén en defensa, y hoy no lo están. Entonces, ¿qué pasa de una reunión a otra, de un mes a otro, que cambian, que tenés que seguir las noticias para ver qué van a votar? Para tener que seguir cómo van las exportaciones para saber cómo van a votar, si le van a liquidar, no le van Estamos tan a merced de eso, salvo 2 vocales que en la última votación, bueno, por lo menos se manifestaron en contra de la Federación Agraria, que un mes antes había manifestado a favor de un recorte, ¿no? Pero después en contra, bueno, depende de que en el medio pusieron una exposición que se llama Expo Agro, que ahí está toda la camarada del campo y de un mes a otro cambiaron de parecer. Es muy fuerte el nivel de influencia que están teniendo sobre esa mesa, que es el Consejo Superior, Supremo, decisor del INTA, y que estamos a merced. Entonces, en esos espacios que nos queda pensamos en cuándo vamos a ocupar esa silla. Por eso siempre como trabajadores, por lo menos desde ATE, tratamos de que tener puestos tenemos convenios colectivos en algunos casos que son fuertes y ayudan a que nuestros compañeros, nosotros mismos podamos ubicar espacios de poder, cargos, para poder aplicar nuestra mirada en la aplicación de la ciencia. No solo quedarnos en la calle, nosotros queremos ocupar espacios de poder. Como sindicalistas, también como feministas, lo tengo que decir, también necesitamos ocupar más espacios de poder. Hay que decir que los espacios de poder son más del 90% ocupados por hombres. Y es necesario que esa mirada esté en esos cargos directivos. Por el igual trabajo, ya habrán escuchado en alguna oportunidad, igual trabajo, menos remuneración. Así que tenemos que pensar un montón de cosas, tenemos que pensar. Porque también en nuestra mirada inclusiva, ¿por qué no estamos finalmente incluidas? Bueno, es un trabajo que faltó,
qué pasó en los años que pudimos disfrutar algunos sectores más derechos. Bueno, también faltó mirar al otro que no tenía, faltó apertura tal vez, ¿no? Me parece que también tenemos que pensar en amplificar, que no sea un rejunte, ¿no? Porque venimos viendo mucho rejunte en muchos lados, pero como el último gobierno de Alberto, ya digamos, creo que hemos padecido. No hay nadie que no haya padecido eso, pero bueno, también el contexto, convengamos, venimos de una pandemia, bueno, hay cosas también para mencionar, que se han desarrollado vacunas, digo, también hay que poner en valor cosas, porque si no pareciera que nosotros no estamos en actividad o estamos de manera pasiva y no lo estamos. Capaz estamos más escondidos algunas veces, pero o nos esconden o nos invisibilizan, pero estamos y somos parte de eso, que nos formamos también con eso. Así que sigo pensando en la memoria y el futuro, que creo que van juntas, pero entiendo que cuando el plato de comida no está, y hay que elegir uno y otro, elegimos el futuro, pero bueno, la verdad que espero que alguno de ustedes en algún momento en esas páginas que escriban de este momento histórico, que estemos como protagonistas, porque la verdad que lo estamos. Estamos agotados de estar en la calle. Merecemos una línea. Sí. Un minuto. Yo tengo que ir a clase. Gente acá que tiene clases, por favor. No, voy a hablar súper cortito. Quería decir, primero, que en CONICET claramente la mirada de los trabajadores es algo que falta. Conté recién que la UIA tiene una banca en el Consejo Directivo, en el directorio CONICET, la sociedad rural también, no está la CGT, no están los movimientos sociales, y eso, la CGT no es una organización de mi agrado, pero claramente ahí hay un sesgo. CONICET es un organismo muy valioso potencialmente. O sea, potencialmente es un organismo que podría dar herramientas para que el país esté en otro lado. Ahora, por las políticas que se han aplicado, hemos estado girando entre los que lo quieren cerrar y entre los que hacen mucha propaganda de lo lindo que es, pero no cambian nada sustantivamente adentro. En eso se ha debatido el CONICET en los últimos 20 años. Y eso nos lleva a que muchas cosas que tienen mucho potencial queden ahí. Vuelvo al tipo de las abejas. La investigación sobre las abejas termina yendo a financiarse Estados Unidos. Entonces, nada, coincido en que sería que este organismo y que todo lo que se hace acá sería muy valioso en un proyecto político, en un país, en otras manos, en las manos de los trabajadores. Bueno, cortito, porque ya se hace tarde. Yo no coincido, digamos, no equipararía este gobierno con el de Cristina ni cerca. Creo que Eduardo hace un juego que está bueno, que yo también lo hago a veces con mi hijo también, que es elegir los parámetros que me convienen como para poder diseñar una realidad. Yo creo que hay cuestiones que son incomparables respecto a cómo se dio una apertura a la subjetividad política y a poder pensar problemas que los pensamos mal, probablemente de algunos sectores populares. No sé si de la clase, porque hoy la clase trabajadora como que está, como también hay que volver a verlo, creo que con el 40-45% de trabajo negro, con gente que tiene un ingreso en un trabajo, con lógicas de lo que significaba la lógica del trabajador en lo que es en los conceptos ya de lucha de clases. Hoy es como para repensar qué significaría un proyecto de una clase. Si es una clase trabajadora o es una clase desposeída o es una clase marginada o es una clase excluida, o si los que no tienen trabajo forman también la lógica de lo que hizo primeramente la CTA en la década del 90, que es la central de trabajadores y trabajadores sin trabajo también, porque también incluía a los excluidos, porque el sistema ya iba haciendo eso.
soy recontra crítico de un montón de cosas del gobierno, tanto de Cristina, creo que tuvo de Cristina, incluso el de Néstor, en 2003, 2007, pero creo que abrieron un abanico de posibilidad de un pensamiento más autónomo, tomando un montón de cuestiones que tienen que ver con la lucha. Yo creo que la inteligencia del gobierno de Néstor es tomar claves de las luchas que ya se venían desarrollando del momento, para mí, por lo menos de mi militancia, el más importante que hubo en la Argentina, que fue el 2001, con muchísimas enseñanzas de lo que significa los saberes populares puestos en la calle y dando claves para pensar un sistema político de poder. Creo que el kirchnerismo hizo una operación muy, muy inteligente de reivindicación de derechos e incorporar esas demandas a las cuestiones, a lógicas estatales y no de confrontación. Por eso muchos de los dirigentes que tenemos hoy en día están acostumbrados al palacio y no a la calle, porque nacieron desde ahí. Pero dicho eso, yo creo que Cristina, o por lo menos los gobiernos que se dicen nacional populares, abrieron una posibilidad de un pensamiento, de un crecimiento con un montón de falencias que no tienen nada que ver con el gobierno de ahora. Por eso cuando la primera pregunta de Eduardo es ¿en qué fallamos? No sé, porque lo de ahora me parece que está todo por pensarlo. ¿Qué fallamos en los gobiernos anteriores, los que estuvimos también en algún nivel de militancia? También da para pensarlo. Es el momento de pensarlo cuando estamos lunes, miércoles y viernes en la calle y volvemos muertos a casa. Y sí, probablemente en espacios en los cuales pueda circular la palabra y se pueda pensar abiertamente. Para nosotros ese espacio, entre otros, porque creemos que es el espacio donde hoy venimos militando, es ATE, con muchísimas cosas. Venimos poniendo lo que podemos con la CGT, que recula en chancleta, con los otros. Tratamos de estar en los espacios de laburo donde echan laburantes y compañeros y compañeras, donde te están haciendo mierda las políticas públicas. Algunas hay que repensarlas otra vez, pero otras hay que defenderlas porque hay políticas de INTA, por ejemplo, de cuestiones de desarrollo territorial y agricultura familiar, que posta vienen de pensamientos del territorio, no vienen porque un iluminado o en la Universidad de Buenos Aires o en el CONICET se le ocurrió, sino que son síntesis de pensamientos populares en el territorio, de necesidades de poder construir otra política soberana, en este caso alimentaria. Nosotros tratamos de darle un poco como de fuerza a ese espacio, militando, tratando que no echen compañeros, criticando a las autoridades de ahora, criticando a las autoridades de antes, teniendo la convicción de que ATE, de que la Asociación de Trabajadores del Estado, es un sindicato, es un gremio que dentro de las ramas de nuestros organismos, por lo menos te da apertura para una apertura democrática para poder pensar, para poder criticarnos y para poder debatir un toque cómo hacemos en esta realidad que creo que nos va a llevar todo puesto. Coincido con Eduardo, para que no sea todas diferencias, que hay que ir en camino a ver dónde confluimos, no sé si para mañana presentarse a elecciones y ganar una elección, sí para poner sobre la mesa temas en los cuales si hoy estamos así es porque faltó audacia, profundidad o faltó desligarse de lo que llamó Cristina un capitalismo serio. Por ahí hay que pensar en otra clave y no de capitalismo serio, pero yo, y lo último, creo que la historia, yo creo que es importante la memoria y es importante el futuro, pero entre la memoria y el futuro está la historia, y la historia no se repite, pero enseña. Y por eso hay que mirar un toque para atrás en clave de poder modificar el futuro y poder ser protagonista de ese futuro. Gracias. Bueno, con esto cerramos, da para el debate, pero digamos, el anfitrión tiene que ser generoso y dejar la palabra. No, tiene que ser así, para eso los invitamos, porque ustedes son los protagonistas. Yo simplemente meto púa. Nos vemos la próxima charla con otros compañeros que van a hablar del campo de la cultura y del campo de las ciencias sociales. Ya tenemos agendado varias gente, no las queremos adelantar para no forzarlas, porque venir un sábado a esta hora es complicado, más complicado de lo que parece. Yo hago la promesa que esta idea de un espacio nacional de debate de este problema, ¿sí? El problema del futuro, nosotros como cátedra lo vamos a impulsar. En algún momento va a estar eso. En algún momento del cuatrimestre que viene, Congreso Nacional de
luchadores, pensadores, intelectuales, trabajadores por una Argentina distinta. Tenemos que hacer eso. Así que bueno, con esto nos vemos la próxima.